Amén, mis hermanos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesús. Cuarta predicación, cuarto capítulo. Si lo quisiéramos hacer un libro, sería el cuarto capítulo lo que vamos a ver hoy día, con la ayuda del Señor. Les escribí acá, gracias al Señor recuperamos la pizarrita, que a mí me gusta usar un poquito más un poquito más didáctico la enseñanza. Poder usar algunos textos, escribirlos, ver in situ, por así decirlo, cómo se subdividen, esquematizar, más que nada para que nuestra comprensión sea más fácil, sea acompañada. El Señor nos enseña en las Escrituras, ¿cierto? Por allá, por Éxodo, que una de las particularidades que el Espíritu Santo y el mismo Dios desean es que nosotros no solamente meditemos en la palabra, sino que también las escribamos, sus palabras, en nuestros muros, en nuestras puertas. Incluso algunos discípulos y algunos hombres de Dios colgaban ciertos versículos en su cuello, y hay algunos hermanos que usan tal vez una polera con un versículo, y es precioso porque es parte de lo que el Señor mandó, una expresión de la palabra por todos los medios posibles, porque por el oír la palabra viene la fe. El Señor, sabiendo que la revelación de Jesucristo iba a ser en los postreros tiempos, una vez que el Señor fue manifestado, Él iba a utilizar todos los medios posibles para que la palabra del Señor saliera por todo el mundo, ¿cierto? Como dice el canto, por toda la tierra salió su voz, ya está, el extremo del mundo, sus palabras. Y nosotros somos parte de esa verdad. Somos el país que está más al sur, ¿cierto? Y que colinda casi con la Antártida, y aún allá hay bases, ¿cierto? Chilenas y de otros países, en las cuales sabemos, hermanos, que siempre hay una Biblia por ahí, en cada hotel. Antes se tenía esa costumbre de que en cada hotel hubiera una Biblia, en cada cajón. Pero, hermanos, estamos en un tiempo peligroso, en el cual se ha negado la palabra del Señor, se está negando el nombre del Señor que salió por todo el mundo, pero también hay una guerra. Amén. Parte de esa guerra es lo que vamos a ver hoy día, con la ayuda del Señor, y también parte de lo que el Señor ha estado interesado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estuvimos estudiando acerca de los misterios de Dios que componen, ¿cierto?, de manera general, un tema, un solo tema que está en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, que son los 66 libros que componen la Biblia, que es Cristo, ¿cierto? El misterio de Dios, Cristo. Eso habíamos explicado y está al compartir grabado para los hermanos que quisiesen volver a escuchar. Amén. Entonces nos vamos a centrar solamente hoy día en el primer ápice que estuvimos viendo, el misterio de la voluntad de Dios, ¿ya? Que se comparte con el misterio de Dios. Una cosa es el misterio de Dios, que es la persona, que es Cristo mismo, ¿ya? Pero también está el misterio de la voluntad de Dios, que se relaciona con el misterio de Dios y de donde surgen todos los misterios que Dios va a revelar y lo ha revelado. El Señor comenzó a revelar sus misterios en el minuto en que Jesucristo fue manifestado en carne, que es parte del misterio de la piedad, ¿cierto? Todos los misterios se subrelacionan entre sí porque el hilo conductor de todos los misterios es Cristo. Entonces, si Cristo es el hilo conductor, todos los temas se van a relacionar unos con otros, y ese conocimiento pleno es la epignosis, que es el tema general que hemos estado llevando, solamente que ahora como que enterramos un poquito la cabeza, como las avestruces, ¿cierto? Hemos ido profundizando en este tema tan precioso, hermanos, que es la epignosis o el pleno conocimiento, y que nace, hermanos, de estas revelaciones que Dios nos va a ir enseñando por las Escrituras. Entonces, hermanos, el primer verso es Efesios capítulo 1, ¿ya? Desde el verso 3 al verso 10. Entonces acá arribita vamos a poner Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 10. Gracias al hermano que nos colaboró con los plumoncitos, porque así vamos a poder hacer algunos esquemas que nos van a ayudar para entender un poquito más. Vamos a aprovechar.
de ir adelantando algunas cositas. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Se ve el rojo, hermanos? ¿Sí? General e individual, ¿se alcanza a percibir? Si no, usamos el negro y después le hacemos ahí un colorancito. ¿Se nota poquito? Ya, entonces ahí lo vamos a complementar con negrito. Dice así el capítulo 1, verso 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser filiados, adoptados, ahí yo le agregué una palabra que es más representativa y verdadera, que solamente decir adoptado es filiados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es este misterio? 2 puntos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hermanos, aquí hay una palabra que es muy cortita, pero que enfatiza lo clave del misterio de la voluntad. Lo que hace el apóstol Pablo en este capítulo, en Efesios, es introducir al conocimiento de la iglesia, agregarle a la fe de la iglesia conocimiento. Este conocimiento está basado en Cristo, porque Cristo es la base del conocimiento de la riqueza y de los tesoros ocultos, ¿cierto? Entonces lo que va a ir haciendo Pablo era lo que graficábamos las veces anteriores, que es ir destapando una mesa con muchas cosas deleitosas para comer. Entonces Pablo comienza a abrir la mesa, ¿cierto? Y comenzamos a ver ese desvelar desde el verso 3. Nos amó, nos adoptó, nos hizo aceptos en el amado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así comienza a destapar diferentes aspectos de este misterio general, pero llega a uno, que es el verso 9, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. El beneplácito es según su buena fe, por así decirlo, o según su gracia, según lo que Él le contenta. El Señor esto no lo hizo obligado. Nadie al Señor obligó a que Él muriera por nosotros. Nadie al Señor lo empujó a hacer algo, se vio presionado de forma externa, porque ahí no hay nadie sobre Él. Él de su voluntad, ese es el beneplácito, de su corazón, de su querer, de su amor intenso, hermanos, nos va a dar a conocer el misterio. Y este beneplácito a veces se pone un poquito, de todos los compartir que yo he escuchado, de repente queda un poquito de lado, pero me gustaría hacer un énfasis en esta oportunidad, porque es importante, hermanos, porque ese beneplácito es el que nos va a mostrar que el hombre, hermanos, nosotros sabemos que el hombre estaba perdido, muerto en delitos y pecados, ¿cierto? Por la contaminación del pecado. Y Dios podría habernos abandonado y enviarnos al infierno y al lago de fuego de forma directa, sin pasar por el proceso de la salvación del hombre, y Dios se hubiese mantenido justo, perfecto, sin ningún tipo de acusación sobre él, porque se hubiese cumplido la ley, que todo aquel que peca ciertamente morirá. Esa es la base de la ley, en la cual el hombre ahora, todo hombre que ha nacido de mujer, excepto el Señor Jesús, todo hombre está ligado, está obligado a cumplir ese mandamiento o esa ley que manda al hombre a la condenación. Ahora bien, según el beneplácito de Dios, o sea, Dios no siendo obligado por nadie, Él escogió amarnos.
Él podría solamente habernos juzgado y Él seguiría siendo perfecto porque hubiese implementado la ley de forma directa. Pero el Señor hizo algo tan precioso, hermanos, que es la salvación del hombre, que tiene que ver con el misterio de la piedad. Hoy día nos vamos a enfatizar en la voluntad, pero ese beneplácito es la piedad de Dios, es la misericordia de Dios. En esa palabra está escondido este otro misterio, que es el amor de Dios que se va a manifestar en la cruz por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús. Cristo derramándose por los que no merecían nada de Dios. Allá lo vamos a tocar porque es parte, pero no es el centro. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esa propuesta que Él se hizo en sí mismo es un objetivo que Él mismo se puso. Es como cuando nosotros, y esto ya también lo habíamos dicho en el compartir anterior, nos ponemos una meta para alcanzar y muchas veces somos infieles con nosotros mismos. Porque nosotros mismos decimos, voy a adelgazar, voy a hablar inglés, voy a ser el mejor alumno del colegio, voy a sacar esta carrera adelante, voy a estudiar, voy a casarme, voy a, no sé, hermanos, a tener un mejor cuidado de mí mismo, voy a comportarme mejor con mis papás. Y a veces nosotros tenemos delante del Señor también metas y objetivos. Señor, desde hoy día en adelante te voy a ser más fiel. Señor, desde hoy día en adelante voy a creer más. Señor, voy a estudiar más tu palabra, voy a orar más, voy a tener más comunión, voy a amar más a mis hermanos. Y a veces somos infieles con nuestra propia palabra porque nosotros, hermanos, no cumplimos los objetivos que nosotros mismos nos planteamos, pero Dios es fiel. Y es fiel para con nosotros, pero también es fiel para sí mismo. Y Él juró por sí mismo que Él iba a cumplir este objetivo, que es el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es inquebrantable. Primer punto. Y la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo porque Él es fiel a sí mismo. Y es fiel para los que le han buscado porque Él ha prometido cosas para los que le buscan. Entonces, si Dios es fiel para sí mismo, es fiel para con todos. Nosotros no siendo fieles, ¿cierto? Somos inconstantes y por ende tampoco somos fieles para con Dios. Y por eso la palabra dice que Él nos amó primero, porque Él sabía que nosotros no alcanzábamos a llenar la medida. Ahora bien, el Señor nos ha dado para que ahora podamos llegar a la estatura, ¿cierto? Como dice por allí, a la medida del varón perfecto. Pero mientras estamos en esa progresión, tenemos que trabajar, tenemos que crecer. Entonces, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Reunir. Esa palabra es clave. Todas las cosas en Cristo. Esa es la base. Entonces el misterio de la voluntad de Dios es de manera general e individual, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer otro hacia abajo, pero hay que hacer la diferencia. Reunir. Y vamos a escribir aquí reunir porque es la palabra clave. Todas las cosas en Cristo. Entonces reunir en Cristo. Y podríamos ahora decir amén, hermano, paz del Señor, nos vemos hasta el próximo sábado. Pero vamos a profundizar esta frase. La palabra reunir acá, hermanos, se compone de dos raíces griegas, ¿ya? Que es re y unir. La base re y la base unir son aspectos de la palabra en griego que Pablo escribió realmente. La palabra en griego es larga. Reunir en griego es ana, kepaleos, sastai. ¿Qué les parece, hermano? Eso es reunir en griego. O sea, Pablo cuando dice reunir, dice ana kepaleos astai, todas las cosas en Cristo. Entonces uno podría decir, me parece extraño que sea una palabra tan cortita la que se transcribe o traduce, pero la palabra en hebreo es larga. Entonces, en griego. Entonces vamos a volver a dividir ahora la palabra en griego para ver qué realmente hay escondido aquí. Y aquí esta se divide en tres partes
¿Qué es? Ana es re directamente. Es la raíz griega re que se utiliza para todo lo que tiene que ver con volver a unir, ¿cierto? O sea, perdón, para todo es un énfasis que conlleva la repetición de una ejecución. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Reunir es que algo que estuvo unido se tiene que volver a juntar. Relegar es lo mismo, ¿cierto? Legar es unir con cuerda y uno lo vuelve a juntar. Reedificar, redistribuir, retomar, reponer. ¿Se entendió, cierto? Ana es re en griego, ¿ya? Que paleos es encéfalo, que para nosotros utilizamos la palabra cabeza, ¿ya? En español chileno, cabeza. Creo que los puros médicos hablan del encéfalo, ¿cierto? Hasta ahí es la conjugación verbal, ¿ya? Aquí la voy a poner C verbal. Por ejemplo, para que se entienda que es una conjugación verbal, cuando uno dice yo reúno, tú, amén. Entonces la terminación de la conjugación verbal hasta ahí es esta partecita. Yo reúno, tú reúnes, él reúne, nosotros reunimos, vosotros reunís. Esa terminación es esta palabrita que en griego también se verbaliza, ¿ya? Pero nos interesa la primera parte, que sería re, encéfalo, cabeza, y la conjugación verbal. Se tradujo reunir, pero realmente lo que significa esta palabra, y ahora le hacemos así como una traducción mucho mejor, es encabezar. Esta le vamos a subrayar acá. Ahí, encabezar. Entonces leemos en una traducción hecha en Peñaflor, ¿cierto? La traducción Peñaflor Aguas Vivas, por así decirlo. ¿Ya? Por ponerle una versión a la Biblia que estamos haciendo, con esta, de una palabra, ¿cierto? Encabezar. Entonces, leemos en el verso 10, de encabezar todas las cosas bajo Cristo. Que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, hermanos, es todas las cosas. Todas las cosas tanto de manera general como de manera individual. ¿Por qué dividimos la voluntad de Dios general e individual? Porque Dios tiene una generalidad de reunir todas las cosas en Cristo, pero en lo individual, cada uno de nosotros como individuos, también la Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras que nos alleguemos y que Él sea nuestra cabeza y nosotros seamos su cuerpo de manera individual como localidad, de manera individual como la iglesia de Cristo, pero va a llegar un momento en que todas las cosas van a ser puestas, y la palabra exactamente dice, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha leído ese pasaje? Dice que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero no solamente dice eso la Escritura, y lo vamos a ver, y de esto es el compartir de hoy, hermanos. ¿Qué significa que la voluntad de Dios sea que Cristo sea la cabeza? Entonces, hermanitos, vamos a ir a Isaías. Vamos a empezar de atrás, del Antiguo Testamento, y vamos a ir viendo, hermanos, estas profecías. Isaías capítulo 2, que no son tan comunes o tan leídas normalmente, pero las tomamos porque nos hablan de este encabezar que estaba profetizado. Entonces Dios se revela a sus profetas y les muestra una visión en la cual ocurría un acontecimiento. Capítulo 2 de Isaías, desde el verso 2 al 4. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como ¿qué? Cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé.
Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán la espada no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una profecía, una de las profecías que todavía no se cumple, porque tiene que ver con la venida del Señor en el tiempo milenial, donde realmente ocurre de manera efectiva que los enemigos de los pueblos van a ir y se van a sujetar a Dios. Y esto es general, porque aún nosotros mismos ya estamos en ese proceso. La iglesia es la primera en sujetarse al Señor, y por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero luego Cristo va a tener que ser la cabeza del mundo entero, hermanos. El propósito y la voluntad general de Dios es que todas las cosas, porque a veces el énfasis de todas las cosas es que como que la iglesia, no, nosotros nos sujetamos a Cristo, aquí es como escondidito, y el mundo hace lo que quiere. Pero lo que el Señor está prometiendo en esta profecía, y por medio de Pablo, es que Cristo encabezará a las naciones. Como decía el hermano Israel al principio, ese nuevo orden mundial que se quiere instaurar alejado de Dios, Dios lo va a tomar, lo va a disolver, lo va a destruir y va a colocar a Cristo, y Él va a ordenar las naciones con vara de hierro. Él va a ser. Entonces, de manera general, esto va a ocurrir, y de manera individual, cada uno de nosotros también tiene que vivir la experiencia de que Cristo sea nuestra cabeza, o como decimos los cristianos, Jesucristo es el Señor, pero que eso sea una realidad. Hermanos, y aquí viene lo complejo. Esta es una palabra que aquí en ninguna parte dice que si nosotros queremos o no queremos. Y esta es la parte compleja un poco del compartir, porque esto es obligatorio. Cristo va a ser la cabeza de las personas, quieran o no quieran. Ellos pueden tomar el camino fácil, como dicen por ahí, y humillarse delante de Dios. Y dice que a los que se humillan, Dios es cercano, Dios les da favores, los escucha, y todo lo que el Señor ha prometido para los que le aman. Pero llegará un momento en que aquellos que no le aman, también el Señor va a ser su cabeza. Por eso leíamos en Isaías que va a venir las gentes y muchos serán reprendidos, y como que hay una obligación judicial de parte de Dios. El que no va al trono del Señor a pedir misericordia va a recibir su retribución, su reprensión, su disciplina. No quiere decir que estas personas sean hijos de Dios, que es diferente. Dice, habla de pueblos, habla de naciones, como hablando de otros lugares que tienen que ir al Señor, porque el Señor es el Dios de la tierra, es rey sobre la tierra, rey soberano, y no hay otros presidentes. Todos esos presidentes que hoy día vemos son una espuma, hermanos, que va a desaparecer cuando salga el sol de justicia y revele la realidad de que Él es el Rey de Gloria. Vamos a ir a otro verso, Miqueas, un libro muy leído por la iglesia. Pero vamos a leerlo hoy día porque aquí hay una promesa muy preciosa, Miqueas capítulo 4. Profetas menores siempre cuesta un poquito llegarse a ellos, pero está después de Jonás, hermanitos, capítulo 4, verso 1. Título que le colocó la Sociedad Bíblica, Reinado Universal de Yahvé. Vamos a leer del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Yahvé de los ejércitos
lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Es casi calcado, ¿cierto? Es como que le hubiera tomado el libro de Isaías y hubiera dicho, a ver, voy a poner mi profecía acá con mi nombre. Pero no, esta es una profecía que es dada a Miqueas, que es exactamente igual, y eso es lo que nosotros debemos empezar a prestar atención, hermanos, porque nosotros sabemos que las Escrituras, el hebraísmo de la repetición, conlleva o nos muestra una necesidad inmediata o una... es como cuando nosotros alzamos la voz, es para que poner alerta a las personas. Y nosotros ya vemos 2 veces y vamos a ver que hay hasta 6 veces, no que se habla directamente así como lo vimos calcado, pero sí el tema, hermanos. Sí el tema. Está hasta 6 veces en las Escrituras. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 15, verso conocido, para ver unas cositas de este rey, de este Señor, que es nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver el derecho y por qué el Señor puede tomar a las naciones como heredad. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, hermanos, el problema del hombre con los reinados es que son reinados que están lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios espera, pero lamentablemente para esos hombres, y bien para nosotros, son de Dios. La tierra, hermanos, es creada por Dios. Y eso es lo que al hombre le cuesta comprender. Y hombres han escogido decir, no, yo bien aquí, Dios por allá, y si tú quieres creer en Dios, bien por ti, y yo veré cómo me las arreglo. Pero es que el problema, hermanos, de esa frase, yo creo en Dios a mi manera, y todas esas frases que conllevan una lejanía de la voluntad de Dios, es, hermanos, pongan atención acá, no se preocupen por lo que pase afuera, hermanos, es que Dios es dueño y señor de todas las cosas y aún de los propios cuerpos de los hombres. Entonces, hermanos, cuando el hombre no va a humillarse delante de Dios, ya está pecando. Nosotros vemos en las Escrituras que el pecado más grande se conlleva con el mandamiento mayor. ¿Cuál es el mayor mandamiento? El Señor Jesucristo lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si el hombre no ama al Señor en esa magnitud, está quebrantando el mayor de los mandamientos. Entonces, hermanos amados, estos hombres que quebrantan ese y muchos otros mandamientos porque están fuera de Dios, no tienen escapatoria. No es que el Señor en un momento va a decir, ya todos los ateos váyanse al planeta ateo y nosotros nos quedamos acá en la Nueva Jerusalén. Es que ellos van a recibir la retribución de la justicia por cuanto no amaron a Cristo, su Hijo, nuestro Señor, que dio la vida tanto por nosotros como por ellos. Porque Dios ha muerto por el mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El hecho de no creer en el Señor Jesús conlleva un desprecio hacia el regalo de Dios. Y ese desprecio es por lo cual los hombres van a ser juzgados. Entonces, cuando se presente una persona y diga, está bien que tú creas en eso, pero a mí la verdad no me llama mucho la atención, uno está predicando mal, porque no está mostrando la urgencia de que Dios, si no es por nosotros, es contra nosotros. Que todo con el que Él recoge, está bien, está del lado del Señor, pero el que con Él no recoge, desparrama. No es que esté mirando nomás, sino que está en contra de Dios. Y Dios está contra Él, hermanos. La ira de Dios está dentro. Y así como la punta de la espada está aquí, hermanos, en la frente de los hombres. Y también estaba apuntándonos a nosotros. Porque esa muerte, hermanos, esa separación de Dios,
lo que conlleva que el juicio viniera, era porque nosotros nacíamos en la naturaleza pecadora. Los hombres siguen naciendo, siendo lejanos a Dios, pero Dios ha abierto una puerta. Y todo el que golpea se le abrirá, y ahí está la oportunidad. Pero los hombres no quieren venir a la luz. Ese es el problema. No aman la luz. No quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y esto va a ocurrir sí o sí. Cristo va a ser la cabeza de todos. Y los que no quieran doblegar sus cabezas se les arrancará o les será cortada. Entonces nosotros, hermanos, cuando de forma individual, y esta es la parte de la enseñanza práctica, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los misterios de Dios al final eran enseñanzas básicas, prácticas para nuestra vida? Hermanos, cada vez que nosotros no nos humillamos delante del Señor, estamos cometiendo un pecado contra la voluntad de Dios. Entonces nosotros podríamos decir, no, hermano, yo voy a tomar mis decisiones esta vez, yo creo que el Señor en esto no debería meterse. Hermanos, estamos quebrantando la voluntad general del Señor, el por qué el Señor hizo el planeta. El por qué el Señor hizo el sol, el por qué el Señor hizo las constelaciones, el por qué el Señor hizo las estrellas, para que todas ellas juntas, y todos los hombres, y todo lo que está en el mar, y todo lo que está en la tierra, y todo lo que es creado, sea visible e invisible, y como leíamos, sean tronos, dominios, ángeles, Satanás, el diablo, y todos, sean encabezados por Cristo. O sea, que Cristo tome el dominio pleno. Esto debería ocurrir en la iglesia de manera natural, porque hemos nacido para alabanza de la gloria de su gracia. Y si nosotros no reflejamos esta voluntad, ¿quién la va a reflejar si el mundo será obligado a hacerlo? Y ese es el problema con la voluntad de Dios, o el misterio de la voluntad de Dios, que los que le ha alumbrado esa revelación deberían, por consiguiente, vivir bajo esa voluntad de Dios. Y recordemos, hermanos, que nuestras voluntades deben morir. No quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a dejar de ir a trabajar o vamos a dejar de estudiar y ahora voy a centrarme solamente en la voluntad de Dios como un sentido místico, así religioso pagano, así como estas tribus que se van al Nepal a meditar en no sé qué cosa porque no tienen nada que meditar, solamente pensamientos vanos. Y ese es el problema, hermanos, que todo pensamiento que no está sujeto a la cabeza, que es Cristo, es vano. Vanidad de vanidades. Todo lo que está fuera de Cristo es vano. Vano no en el sentido que a veces conocemos como de que no tiene fruta, sino vano en el sentido del sinsentido. Todo lo que hacemos fuera de Cristo es sin sentido, hermanos. Entonces nosotros, ¿qué nos queda? Creer en el Señor. Y no solamente creer que Él está y que Él me salva, sino creer que su voluntad para mi vida individual, que es unirme a la cabeza que es Cristo, que Cristo sea mi pastor, se refleje en mi andar. Para testimonio de aquellos que aún no entran en la voluntad general de Dios. O sea, muchas veces yo he escuchado muchos predicadores, sobre todo más antiguos, que hablaban de temas muy similares a este, y decían, hermano, nosotros podemos apresurar la venida de Cristo. ¿Y cómo? Predicándole a las personas para que se conviertan más rápido, y mientras más rápido se convierten, entonces más cerca está la venida del Señor. Y eso tiene un problema, hermanos, que la predicación es parte de la voluntad de Dios, pero no es el punto final, el objetivo de Dios. El objetivo es que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Entonces tendríamos que cambiar para que Cristo viniera más rápido, por así decirlo, como el objetivo del creyente de estar muy cerca del Señor, que el Señor venga luego, es que nosotros dobleguemos nuestras vidas a Él. Mientras más rápido usted esté en esta voluntad de que Él sea su cabeza, hermano querido, más feliz usted va a ser. Porque la felicidad y la llenura del corazón del hombre proviene del Hacedor que lo creó. Vamos a ir, hermanos, a Salmos. Capítulo 21. Vamos a leer todo el Salmo, que es muy importante este Salmo, porque tiene doble connotación, tiene un sentido hacia el que lo escribe,
que este es un salmo de David, el rey David. Entonces nosotros a veces cuando leemos el salmo podríamos decir, está hablando de que David es el rey y Yahvé es Dios. Pero hermanos, aquí hay una connotación que está un poquito oculta que la vamos a tratar de evidenciar por las escrituras. Dice así, vamos a leerlo entero, verso 1. El rey se alegra en tu poder, oh Yahvé, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza? Perdón, era una exclamación, no era una pregunta. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendición de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Yahvé y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Yahvé los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga y en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Yahvé, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces la primera connotación que nosotros vemos es que David está cantando, está haciendo este canto, este salmo, y él está hablando desde una posición de él como rey y le dice, gracias Señor, yo te bendigo porque no has negado que se alarguen mis días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos, hermanos, que esta promesa es para David, pero no porque sea David, no porque sea él, no porque le tocó a él y no le tocó a nadie más, sino que la promesa de Dios sobre David es que de la simiente, de la línea genealógica de David iba a venir el Cristo. Entonces, este salmo no está directamente hacia David, sino que está apuntando por medio de David hacia Cristo. Y este es un salmo mesiánico, que ciertamente David gozó de esa bendición por cuanto él estuvo dentro de esta voluntad. David estaba en Cristo y la cabeza de David era Cristo, no era él sí mismo. Y mientras él estuvo en esta voluntad, las bendiciones que venían hacia Cristo le llegaron, por así decirlo. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento toma estas bendiciones que están en los salmos, en los profetas, y dice que él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Pero dónde? En Cristo. En lugares celestiales, en Cristo. O sea que cuando nosotros nos desconectamos de la cabeza, no hay ninguna bendición para nosotros, hermanos. Hay maldición. ¿Por qué hay maldición? Porque el maldito es aquel que es colgado del madero. O sea, aquel que está colgado del madero es aquel que está siendo maldito por Dios por cuanto el pecado está sobre él. Pero cuando Cristo cargó sobre sus hombros el pecado de nosotros, ¿qué es lo que hizo Cristo? Él fue el sustituto. Él se colocó allí, nosotros nos libramos del castigo eterno, el castigo que nos enjuiciaba, y eso ahora nos lleva a tomar una decisión. Yo debo creer que Él me salva y que Él es mi cabeza, que Él toma mi lugar. Pero no solamente para recibir la bendición de vida eterna, sino para vivir así, hermanos. Que Él se presenta por mí, que Él es mi guía, que Él es mi pastor, que Él es mi fortaleza, que Él es su voluntad en mi voluntad y mi corazón está en Él. Y todos aquellos pasajes que hablan acerca de la bendición de estar bajo el abrigo del Altísimo. No somos nosotros los que aparecemos en escena, sino que es el Señor. Entonces, a veces, claro, nosotros decimos, sí, el Señor llevó nuestro pecado, amén. Él cargó, sí, porque Él llevó, sí, lo hizo. Pero cuando nos corresponde ahora la responsabilidad de también sujetarnos a Él, no solamente cuando Él lleva nuestro pecado, cuando nos favorece, sino cuando ahora yo debo humillarme, entonces ahí no me gusta.
Ahí el Señor ya no es mi cabeza, no, ya no es mí el que está por mí. No, ahora, no, yo quiero ahora tomar mi propio camino. No, hermano, porque si usted se desconecta, vuelve a quedar a exposición de la maldición, que es el juicio eterno. Entonces, hermanos, las consecuencias de andar bajo nuestra propia voluntad es no tener amparo dentro de lo que el Señor nos ha dicho. ¿Para qué sirve la epignosis? Si pudiéramos verla desde este punto hacia arriba, es que cuando nosotros tenemos un pleno conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros nos obliga, hermano, nos empuja a decir, yo debo estar aquí. Porque si no, todo aquello que hizo el Señor se vuelve una vanidad de vanidades en mi vida. Y Pablo lo habla acerca de la resurrección en 1 Corintios, que vamos a ir ahí, capítulo 15. Vamos allá, hermanitos. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, en vano estamos creyendo, ¿cierto? Porque si Él no resucitó, no hay evidencia, no hay tampoco perdón de los pecados, y somos los hombres que recibiremos la mayor conmiseración de todos los que han nacido. O sea, como que damos pena. Están creyendo en algo en lo cual no hay nada que se pueda sustentar. Es como creer en vano. En vano hemos creído si el Señor nos resucitó. Pero el Señor nos resucitó. ¿Y quiénes resucitaron juntamente con Él? Nosotros, los que han creído, ¿cierto? Juntamente con Él resucitamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué resucitamos con Él? Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y ese es el punto, hermanos. Que a veces nosotros para las cosas que nos gustan, Cristo es la cabeza, pero cuando no nos gusta, Cristo no es nuestra cabeza. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos errando, hermanos. Y no solamente errando, sino que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y es como decir a Dios, mira, a mí dame la salvación, dame la vida eterna y la justificación, y lo demás no me interesa. Y eso es como ir en contra de Dios. Lo vamos a ver en el ejemplo de Abel y Caín al terminar. Capítulo 15 de 1 Corintios, verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, que es el Padre, ¿cierto? Bueno, después empieza a tratar otro tema que es por el cual está escrito este tema, pero nos da una luz. El ejemplo es la resurrección. Si Cristo resucitó, amén, todos vamos escondidos en Cristo. Precioso, ¿cierto? La gallina y los polluelos debajo, amén, quiero estar ahí al amparo, calentito en el frío. Pero, ¿sabes, Señor? Estoy muy cerca como de las plumas y me molesta un poco a veces estar debajo de tu alero y de tu amparo, así que me voy a ir a dar una vuelta afuera. El Señor nos mira y dice, ¿pero por qué te quieres desconectar? ¿Por qué quieres salirte? No, es que hay algo que me llama la atención, quiero hacer en este punto, Señor, déjame hacer mi voluntad. ¿Podríamos decirle eso al Señor, hermanos? Desconectarnos de la cabeza para tener como que usted se sacó la cabeza y dijo, ya, Señor, tú reinas sobre mi vida, pero hay cositas que yo voy a volver a ocupar el casquito de David porque que quiero yo manejar mi vida, pues, Señor, si yo quiero hacerlo. Y el problema, hermanos, de eso es que atentamos contra la voluntad de Dios. Y ese es un problema, hermanos. Porque al atentar en contra de la voluntad de Dios somos expuestos a la disciplina y a las consecuencias de nuestros actos. Si nosotros viviéramos por el Evangelio y por lo que el Señor ha designado para nosotros, seríamos más felices de lo que somos ahora. Porque la felicidad, hermanos, es estar en un pleno conocimiento y una plena comunión con Dios. Hermanos, cuando nosotros vayamos al cielo, ¿qué vamos a encontrar en el cielo?
un hermano conocido, se llama Sproul, R.C. Sproul, le comentó a un profesor de su universidad, un filósofo, y le dijo, bueno, él admiraba mucho a ese hombre, él dice en su presentación, dice, yo lo admiraba tanto que yo creía que él podía contestar cualquier pregunta a mis dudas, cuando él estaba en la universidad, joven. Entonces él miraba al profesor y como se desenvolvía y todo, y él decía, oh, él tiene respuesta para todo. Le preguntaban de la semilla y hablaba un tema precioso y él como que se deslumbraba delante de ese hombre. Y un día llegó él y le dijo, profesor, ¿qué hay en el cielo? Y el profesor lo quedó mirando y le dijo, mira, léete este libro, de este autor tal, investiga acerca de esto, y se fue. Y no le dio respuesta. Entonces el hermano, una vez ya convertido, ¿cierto? Ya creyendo en el Señor, él volvió a la pregunta, ¿qué hay en el cielo? Y dice él, y yo también asevero, que una de las menos cosas que se hablan en las Escrituras es acerca de nuestro destino post-milenio. Como que no se sabe mucho. Hay cositas que sí se dicen. Pero comparado con lo otro, con el Evangelio, con Cristo, con la resurrección, se habla casi nada, hermanos. En un porcentaje es como un 5 contra un 95%. Y él siempre se cuestionaba y decía, pero ¿por qué se habla tan poco de nuestro destino final? Si al final, hermanos, nuestro destino es estar en el cielo eternamente y para siempre. Entonces uno debería decir, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer allá? Y él responde a la pregunta. Y dice, ¿qué necesitaríamos más si ya se nos ha revelado Cristo? Si solamente con la revelación de Cristo debería bastarle al hombre para asumir que el cielo es el lugar más feliz, más precioso, más excelso, más santo, más admirable, porque está aquel que es el más admirable, el más precioso, el de mayor valor, el de mayor integridad, aquel que es la verdad absoluta, la sabiduría incomparable, el conocimiento absoluto, la epignosis absoluta, está Él allí. No hay nada más que necesitemos. Entonces en el cielo, hermanos, no es como se pinta muchas veces para los niños. No, hermano, un camino de oro. ¡Oh, hermano, hay oro! Hermano, el oro va a ser como la tierra que estamos pisando, porque al lado del Señor no tiene ningún valor. Lo que para nosotros ahora es precioso, para el Señor es aborrecible, es como la tierra, es como esas piedras que están allá, que no tienen ningún valor. Y ese es el oro para el Señor, no es nada, porque lo más incomparable es la persona de su Hijo, es el Señor Jesús. Y si eso no es suficiente para nosotros es porque no le hemos conocido y estamos faltos del pleno conocimiento de su gracia. Y aún su voluntad, hermanos, que no esté reflejando esto en mi vida, es porque aún no le he conocido como Él merece ser conocido. Y si yo merezco, hermanos, pasar noches en vela y orar al Señor y que mi corazón se derrame delante de Él suplicándole que me dé un vistazo de su gloria, hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo con cada segundo de nuestra vida. Y si no lo hacemos es porque aún no le hemos conocido. Y estamos recién mirando como con un velo en nuestra mente, en nuestra faz. Y ese es un problema para el cristiano. Por eso tenemos apóstoles que entregaron su vida al Señor. Y fueron como un sacrificio, como una libación, como una sangre derramada de olor grato delante de Dios. ¿Por qué el Señor permitió que en la antigüedad se persiguiese a los cristianos, hermanos? Por esto. Porque el misterio de la voluntad es que también todos los hombres conozcan a Cristo y todos vengan a la consumación, a que Él sea la cabeza. Miren, hermanos, hay un hermano en la antigüedad que se llama Policarpo, ¿lo conocen? ¿De oídas, tal vez? Bueno, de presencia no se puede. ¿Saben de él? ¿Cierto? Policarpo, un discípulo directo del apóstol Juan, y él cuenta el testimonio, lo escribieron los hermanos, quedó un testimonio de su vida, y en el minuto de su muerte dice que él lo estaban persiguiendo. Y llegaron a la casa donde él estaba junto con otros hermanos, y llegaron los soldados romanos para tomarlo preso e ir a ejecutarlo. Y dicen que el hermano estaba allí sentado, y cuando ve a abrir, y los hermanos le dicen, oye, sale por la puerta, atrás, corre. Y el hermano le dice, deja que entren. Y los hermanos quedan así, y le hacen caso, porque los hermanos eran hermanos sujetos.
Y le abren los guardias, entraron rompiendo las cosas y le dijeron, ¿dónde está Policarpo? Y estaba Policarpo, un anciano, y estaba ahí sentado y le dice, yo soy. Ya, el emperador Nerón, por causa de esto, el emperador de turno, no me acuerdo cuál era, y dice, el emperador tal estaba buscando, tienes que ir. Pero quédense a comer con nosotros. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Hermano, agarren la camioneta, vámonos. Miren los milicos. Pero Policarpo, hermanos, pero coman con nosotros. Y ellos, ya, y aceptaron los romanos. Y comieron con ellos y Policarpo se aparta y se va a una habitación al lado y empieza a orar. Empieza a encomendar su corazón al Señor, ahí en intimidad, y luego levanta la voz y dice, y Señor, bendice a estos hombres, que por tu voluntad están aquí. Y los hombres escucharon y estaban atentos a lo que estaba orando Policarpo. Y una vez que terminaron de comer, Policarpo sale, se lo llevan y luego es puesto en una pira con fuego. La pira no lo consume, así que lo matan con espada. Con lanzas, más bien. Con espada. Entonces, hermanos, nuestra apreciación de ese testimonio de Policarpo, él sabía, hermanos, que había llegado su hora. No se aferró a este mundo. Porque la vida, hermano, en este mundo es una vida infructífera por causa de lo que hemos de heredar. Por eso Pablo escribe, por ejemplo, y dice, hermanos, las tribulaciones son algo momentáneo que no se comparan con la gloria venidera. Y dice, Pablo también escribiendo, dice una canción muy preciosa que hemos cantado, dicen, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermanos, y el hermano Greg Sproul, después de decir estas palabras que estoy comentando juntamente, él dijo, hermanos, la única forma de poder entender lo que hay después del milenio y en la eternidad con Dios, la única forma que nosotros podamos experimentar a cabalidad algo así es que tenemos que ser transformados. Porque esto carnal no puede heredar el reino. Es que, hermanos, esta carne no puede ver al Señor. Es que esto terrenal, hermanos, es tan débil y frágil comparado con la gloria de Dios que ni siquiera lo podríamos sostener, ni siquiera lo podríamos comprender. Pablo dice que vio cosas tan preciosas en el cielo, cosas que no se le pueden poner palabras, que son incomprensibles. Y lo que fue expuesto Pablo fue a la gloria de Dios, hermanos, que es Cristo el Señor. Entonces la iglesia, hermanos, el motor de la iglesia no debería ser las bendiciones de Dios, aquellas cositas que están bordeando, es como los planetas que están girando en torno al sol de justicia. La iglesia debería estar apuntando hacia el misterio de Dios, que es Cristo, no hacia las cosas terrenales que son porque el Señor si quiere o no, amén, gloria al Señor. Pero el propósito de la iglesia es alumbrar, es experimentar que Cristo, el más precioso de todo lo que hay sobre la tierra y que respira, sea su cabeza. Esa es la aspiración de un creyente. Eso es lo que Pablo buscaba. Eso es lo que David, el rey David, buscaba. Eso es lo que los profetas buscaron y por eso fueron perseguidos y matados, asesinados. Y Hebreos 12, cierto, dice, y algunos fueron aserrados y muertos a espada, cortados en dos, perseguidos, porque ellos buscaban una herencia, una ciudad más allá que esta. ¿Qué son los gobiernos de los hombres si el Señor está por nosotros? Y la voluntad de Dios que nosotros conozcamos ahora esa revelación de Dios. Si no la conocemos hay que buscarla, hermanos. Y si no la amamos es porque no le conocemos. Y si no la apreciamos es porque la tenemos en menos. Vamos a ir, hermanos, rápidamente a Génesis. Capítulo 4, para terminar. Vamos a leer el texto y vamos a explicar algunas cositas. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Yahvé: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Lo leímos rápido, hermanos, porque el tiempo está apresurándose, está ahí pegándome, abofeteándome, pero no me quería ir sin compartir este pasaje, que aquí está la esencia, hermanos. Caín, hijo de Adán y Eva; Abel, hijo de Adán y Eva. Los dos fueron instruidos por sus padres porque ambos se presentaban delante de Dios, en la presencia de Dios. O sea, Adán, cuando peca, junto con Eva, su esposa, no son sacados de la presencia directa de Dios, sino que son sacados ¿de dónde? De Edén, ¿cierto? Del paraíso, del huerto de Edén, que está en el centro de Edén. Pero son puestos en Edén. O sea, la muerte que generó la separación entre Adán y Dios lo llevó a un paso atrás. Y ya no estaba en el huerto como tal, sino que ahora estaba en Edén. Entonces Adán tiene hijos y aparece Abel y Caín, y ambos sabían que tenían que presentarse delante de Dios. Es como que las personas tienen que saber que todos tenemos que presentarnos delante de Dios en algún momento. Pero ellos, cuando llegaba el tiempo, tenían que presentar, hermanos, de la ofrenda lo que ellos habían generado. Uno generó una ofrenda basada en su profesión. ¿Cuál era la profesión de Caín? Agricultor. Y presentó de la labranza que él había hecho y que estaba ligada con uno de los mandamientos de Dios. Porque el Señor le dijo a Adán que tenía que guardar el huerto. Y Caín, al parecer, era parte de ese servicio, por así llamarlo, y presentó lo que había hecho en base al mandamiento de Dios. Y uno podría decir: ¿pero qué hizo de malo Caín si presentó lo que Dios le había pedido a Adán en el capítulo 2? Entonces, luego presenta a Abel y dice que Abel es pastor de ovejas. Y él decidió ser pastor de ovejas en base a algo. Él decidió ser pastor de ovejas en base a lo que Dios había hecho con sus papás. Entonces Abel presenta el cordero más gordo, más precioso, y el Señor mira con bien la ofrenda de Abel, y Caín lo mira con malos ojos, y le dice: no te vayas a ensañar porque te enojas. O sea, el Señor es fiel con Caín y le dice: oye, cuidado, no te vayas por ese camino porque el pecado está a la puerta, porque ahora que tú conoces el bien y el mal, tú puedes experimentar el mal. Entonces, si tú te vas por ese camino, vas a irte te vas a ir alejando, vas a ir errando como camino de espaldas a Dios, desconectado de la presencia de Dios. Fíjense que una vez que comete el acto del asesinato hacia Abel, Caín le dice: me esconderé de tu presencia. Hermanos, el esconderse de la presencia es la actividad de Adán
antes de recibir la sangre, antes de que se cortara el cuello de aquel animal con la cual el Señor después viste a Adán. O sea, Caín no eligió el sacrificio y la sangre, sino que eligió esconderse de la presencia en la tierra, ¿cuál? En la tierra de Nod. ¿Cuál es la tierra de Nod? ¿Quién era Nod? Nod era Caín. Pero hermano, ¿cómo sabe eso? Porque dice Caín, y voy a ser errante. Entonces todos los errantes, por así decirlo, aquel que es errante es el que camina errante. Yo me voy a hacer, es como cuando uno dice, voy a volverme un vagabundo y voy a caminar en el camino del vagabundo. Y uno como que sabe que el camino del vagabundo es aquel que no tiene casa, que vive en las calles, que pasa frío, que pasa penurias. Entonces Caín tomó el camino del errante, el camino de aquel hombre que no tiene comunión con Dios. Y ese es un problema grave, hermanos, porque aún nosotros siendo hijos podemos andar errantes y podemos caer y el pecado está a la puerta. Y el problema de alejarnos de la comunión con Dios y de la presencia de Dios es que no vamos a estar en la voluntad de Dios. Ese es el mayor problema. Cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, somos felices, hermanos. Porque nuestro corazón es llenado con la presencia de Él, de aquel con el cual nuestro corazón fue creado para sostener y ser sostenidos por la vida de Dios. Entonces, cuando Caín sale de la presencia de Dios, comienza a tener hijos. ¿Y usted se ha fijado en los nombres de los hijos de Caín? Caín tiene un hijo y le pone, para no parafrasear, dijo, concibió y dio a luz a Enoc. Hay un Enoc cainista y un Enoc setista. Ya no vamos a entrar en eso porque es otro tema. Luego Enoc edifica una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Todos esos nombres son nombres muy así como agresivos, hombres, uno se llama golpeador, el otro se llama violento. Esos son los significados de esos nombres. Entonces uno comienza a ver y fíjense, cuando llega a Lamec comienza la desviación del matrimonio, porque lo que había establecido Dios era un matrimonio basado en una pareja, hombre, mujer, varón y hembra. Pero Lamec comienza la desvirtuación porque ya tiene dos esposas. Y el nombre de una dice acá que era Sila y la otra era Ada. Y fíjense que después comienzan a salir hijos de Lamec y dice, y el nombre de, ahí en el verso 20 dice, y Ada dio luz a Jabali, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Entonces yo pregunto, ¿y acaso está mal criar ovejas y tener ganado o habitar en tiendas? Pero si Abraham habitaba en tiendas y tenía ganado, ¿no? Pero ¿qué es lo malo de la familia de Caín y de la descendencia? Que cuando uno se acuerda, hermanos, de Abraham, lo último que usted recuerda es que fue ganadero y que andaba en tiendas. ¿De qué se acuerda usted? Padre de la fe. Padre de la fe. O sea, el Señor no está negando que Abraham viviera en tiendas y tuviera ganado. El problema es que eso lo hacía fuera de la presencia de Dios, desconectado de la cabeza. Y Jabal, por lo único que se recuerda es que vivía en tiendas y tenía ganado. Y murió en el olvido de los pensamientos de Dios, alejado por causa de ese camino que él decidió llevar, junto con Caín, su antepasado. Y los hijos de Caín comienzan acá a aparecer. Y dice que uno tocaba arpa y flauta. Bueno, y el rey David no tocaba arpa. Pero cuando usted recuerda a David, ¿por qué se acuerda de David? ¿Porque tocaba arpa? ¿O porque fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué queremos ser recordados nosotros en la tierra, hermanos? ¿Porque es un buen analista informático? ¿Porque es un buen constructor? ¿Porque fue un buen músico? ¿Porque fue un buen papá? ¿Porque fue un buen hermano? ¿Porque fue una buena mamá? ¿Por qué quiere ser recordado por el Espíritu de Dios en los libros eternos, hermanos? Porque fuimos obedientes a la voz del Señor. Amén. Podría ser uno de los títulos que pudiésemos llevar. Porque conocimos al Señor.
porque nos ofrecimos en sacrificio a Él. Entonces, hermanos, la comunión está relacionada con la voluntad de Dios. Dios quiere que los hombres sean parte de Cristo. Dios quiere que los hombres sean salvos. Sí, amén, precioso. Pero el misterio de la voluntad de Dios es que todas las cosas van a venir. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo, hermanos. Y si usted, hermano, no decide amar a Dios, porque es una decisión, y no sufre, no pone su cuerpo en sacrificio vivo para que eso ocurra, hermanos, el Señor lo va a estar observando y vamos a estar después delante del trono del Señor. Y uno de los que podría decir el Señor de nosotros es: has perdido tu primer amor, has abandonado tu amor por Cristo, no estuviste Cristo como tu cabeza. Y vamos a llorar, hermanos, porque cuando veamos al Señor, ¿quién es Él? Porque no lo podemos ver por las Escrituras, porque pesan mucho nuestros ojos muchas veces, más que no es tan entretenido tal vez, no es tan entusiasmal tal vez que no, yo prefiero cantar al Señor. Pero hermanos, cantar al Señor es una cosa, pero que Él sea nuestra cabeza es la cosa. Es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que los hombres vengan a Cristo es una de las cosas que Dios quiere, pero el objetivo es que Él sea la cabeza, que Él sea el centro de nuestra familia, que Él sea Dios en un pueblo y que nosotros seamos un pueblo que escucha a Dios y que sigue la voluntad de Dios. No solamente un hombre que oye una voz y dice, bueno, veré si lo hago o no. ¿Se fija la diferencia? El peso de lo que Dios está poniendo sobre la iglesia. Ese es el peso, hermanos, que deberíamos tener cada día. Lo que usted siente en su corazón en este minuto es lo que debería estar ahí, el fuego del Señor al momento de despertar. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga hoy día? Y el Señor nos va a decir, ve a trabajar, pero no voy solo, voy con mi Señor. No voy errante, no voy a palos como los ciegos, no voy mirando el futuro como que, ay, no sé, es que si no tengo esto, Señor, me muero, es que si no tengo esto, Señor, me voy a morir. Y el Señor dice, pero si ya te lo di todo, ¿qué más necesitamos? ¿Por qué nos afligimos por las cosas de este mundo? ¿Por qué sufrimos si no tenemos plata? Si el Señor igual va a abrir puertas. ¿Por qué sufrimos por los tiempos que estamos viviendo si el Señor viene, hermanos? ¿Y qué importa si quedamos fuera del sistema si el Señor nos va a sostener? Porque Él es fiel, hermanos. Él es fiel, hermanos. Y todos los testimonios que están en la Biblia son para afirmar nuestra fe en Él. Y no importar lo que suceda, hermanos. Y aún, hermanos, tal vez uno puede decir, pero hermanos, que tal vez usted no sufre, mire su casa, mire esto. Hermano, yo tengo que decir algo aquí delante del Señor, y si el Señor no me da hijos, pero si Él es fiel, hermanos, yo prefiero esperar en Él. Porque los hijos no son nada delante del Señor. Y una cosa que tenemos que aprender con mi esposa. Y tenemos que sacar del corazón algunas cosas para ganar a Cristo. Y tener todas las cosas por basura. Aún sea una casa, aún sea un auto, hermanos, aún sean las cosas de esta tierra, aún sea, hermanos, un título universitario, aún sea congraciarse con gente que no sirve para nada en bancos o títulos de este mundo. Hermanos, van a ser quemados. Todo eso va a ser quemado. Nadie va a llegar con reputación delante del cielo. Nadie va a llegar por estatus social al cielo. Nadie va a llegar, vamos a llegar porque Cristo murió por nosotros, hermanos. Eso es lo único que nos faculta para llegar a la presencia del Señor. Y lo único que está pidiendo el Señor es que confiemos un poco más en Él hasta que Él venga. Así que, hermanos, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. La paz del Señor, hermanitos.